Buenas, buenas, buenas. Nada, cuando queráis os vais sentando y despegamos con esto. Que luego habrá gente aquí que querráis a cenar y esas cosas y no nos vamos a liar. Sí, me las he dejado para promocionar el cómic, para que se note que uno es heavy, porque claro, vamos a vender un cómic de heavy, si uno es calvo, ¿a dónde vamos? A ningún lado. Y me he dejado esto, no me acordaba del coñazo que es el pelo largo. Pero bueno, en fin, hay que hacer cosas para vender. Bueno, pues un placer veros por aquí a todos. Bueno, vamos a ir empezando ya y el que se quiera sentar que se siente y el que no se siente. Vamos a irnos turnando hablando, sobre todo él es Javier Urrea. Sí, yo soy Javier y él es Eliseo. Y él se encargó de... Somos debutantes en el mundo del cómic con casi 60 años, lo podéis flipar. Y él es el dibujante, yo soy el guionista y bueno, os vamos a contar cómo surgió la historia de hacer este cómic, Días de Inmortalidad, desde el principio. Porque esto tiene una génesis muy larga. Aquí he visto rostros muy conocidos a los que les va a sonar mucho todo esto, porque esto viene, no son hechos reales, pero está basado en una época muy real, en los años 80, que todo el mundo tiene todo el mundo que vive en aquella época y era joven los tiene muy mitificados, supongo que porque eran jóvenes. Nosotros no tanto. Y en el caso es que en los 80 pues había, como pueden ver aquí, dos mozos fermosos elozanos. Aquí tienen a este sujeto de aquí de la derecha con esa melena, Javier Urrea, alias Javi Heavy. Ese era yo cuando tenía pelo. Y bueno, vale. Sí, es que no sé ni qué decir. No hay que hacer más sangre, ¿no? Ya hemos tenido bastante. Con eso he tenido bastante. Bueno, y ahí tienen otro sujeto, Eliseo García, alias El Ballena. Yo con los años no sé si he mejorado, es difícil, por lo menos se me ve poco. Y bueno, y ahí tienen una serie de personajes, algunos de los cuales están en esta sala. Ahí lo dejo. Y bueno, básicamente éramos pues chavales de barrio que nos conocíamos, al igual que Javi y sus amigos, éramos en aquella época lo que tocaba ser, pues básicamente, pues en el Madrid de aquella época de Extraradio, pues o te gustaba el heavy, o te gustaba la rumba gitana, o te gustaba el tecno, y no había muchas más cosas donde rascar. Nosotros, en nuestro caso, pues nos tocó ser heavy, además en barrios distintos. ¿Tú de dónde vienes? Yo soy de Aluche, y, bueno, más o menos, de la zona de Aluche, de Campamento. Y sí, yo lo que pasa es que sigo siendo heavy. O sea, sí. Bueno, yo lo parezco. Creo que eso... Yo lo parezco nada más. Sí. Bueno. ¿Eres de Campamento? De Campamento, sí. ¿Sí? Ah, mira. Aquí hay otro de Campamento. Ah, sí. Oh, mira. Ostras, oye. Esto... Pues... Mira. Bueno, nosotros estamos haciendo un cómic que va a ir más o menos también sobre la zona. Ahí lo dejamos, que va a ser lo siguiente. Sí, pero bueno, no vamos a contar más. ¿no? No, eso ya lo dejamos para... Lo llevamos a medias. No sea que nos salga y la caguemos. Entonces, bueno, él venía de Aluche. Yo siempre he sido de este barrio. Me hace especial ilusión estar aquí presentando hoy esto, porque siempre he sido de este barrio. He vivido en 4 casas distintas, en el mismo portal, básicamente. Y los personajes, como soy el guionista y soy el que dio voz a los personajes, hablan como se hablaba aquí en este barrio, exactamente como hablábamos los chavales de este barrio y de las inmediaciones de Ciudad Lineal en los años 80. Entonces, bueno, este barrio está muy presente en este cómic. Pero bueno, vamos a seguir contando la historia, que es a lo que íbamos, de por qué hicimos esto. A ver. El primer aviso de lo que luego iba a venir, Javier y yo, bueno, nos conocimos en tiempos, hace muchos años, porque teníamos amigos comunes, y en conversaciones de estas empezó a surgir de, pues yo dibujo, pues yo escribo cosas, tal y cual, y entonces hace muchísimos años ya él me pidió una historia para hacer una serie de cómics con idea de venderlos, con unos textos que yo tenía que había hecho para una revista de coches que al final no salió.
Y entonces, bueno, hicimos unos cómics, pero no salió la cosa, ¿no? No, hicimos, yo creo que fueron 10 historias o algo así. No sé si llegó a 10 o alguna menos, sí. Y las presentamos en aquel momento cuando los kioscos existían. Intentamos presentarlas a revistas de coches, porque eran historias de coches, pero no nos salió nada. No salió nada y casi mejor, porque los textos los había presentado yo, me los habían encargado para una revista de coches, que me los cogió, pero luego no los pagó y tuve que ir una noche a abrir una puerta allí medio forzándola, llevarme los textos, bueno, o sea, fue una historia, o sea, que casi mejor que no lo cogieran. Creo que el mundo periodístico no ha cambiado mucho desde entonces, pero bueno, que en todo caso, para nosotros esto fue como un antecedente, porque ya hace muchísimos años, ya hicimos un primer trabajo con guión mío y con dibujo de Javi. Sí, esto fue a finales de los 90. Sí. Y yo desde entonces, a partir de ahí, empecé a decirle que me tenía que hacer un guión para un cómic. Sí, ahí empezó. Ahí empezó. Sí. He tardado 20 años en que me lo hiciese. Sí. 20 años, que se dice pronto. Sí. Yo es que tardo mucho en hacer las cosas. Si estuviera aquí mi mujer, lo ibas a flipar lo de lo que te contaría, porque soy muy dejado. Bueno, nosotros lo que hemos hecho, que ha sido hacer una historia sobre los jóvenes heavies de Madrid de los años 80, no hemos salido de la nada. Ya hay grandes antecedentes. Estos dos son los dos más ilustres y además los dos los habíamos leído y nos habían encantado. Los primos del parque y otros cuantos álbumes que sacó Jaime Martín, que él es de Barcelona, pero es curioso porque el entorno, tanto de lo que presentaba del entorno urbano como del lenguaje, como de la música que veían, era prácticamente lo mismo que lo de Madrid. Y luego Miguel Núñez, que creo que él sí es madrileño, que sacó Heavy 1986 y la segunda parte que era Los chicos están mal, me parece. Sí, dos cómics estupendos y también más o menos lo mismo, jóvenes heavies de los años 80. Entonces, teníamos estos antecedentes que dices muy bien porque bueno, ya se han publicado cómics y han estado con éxito. Lo malo es que luego ibas a las editoriales, claro, y decías, no, es que esto ya lo ha hecho gente y tal. Y dices, joder, y la historia de un chico que le gusta a una chica también se ha hecho muchas veces, ¿no? Pero la gente la sigue escribiendo. Pero en fin, que al final luego siempre tienes que... Las cosas que crees que te van a ayudar te obstruyen y al revés. Es un poco lioso esto. Y el caso es que fueron pasando los años, él me seguía diciendo, oye, tenemos que hacer una historia, yo le decía, bueno, sí, bueno, ya nos sentaremos y lo hablaremos y todo esto. Sí. Pasaron, ¿cuánto? 20 años, ¿no? 20 años justo, sí. Por ahí. Sí. ¿O 25? No, 20, porque este cómic lo empezamos justo en la pandemia. Sí, por eso. Es que yo la primera semana de estar encerrado en la pandemia dije, esta es la mía. Esta es la mía. O sea, y hice la primera página, la hice a lápiz y se la envié. Y le dije, con esto, hazme un cómic. Y entonces, claro, él estaba igual que yo y dijo, pues vale. Y empezamos. Pero fue gracias a la pandemia, si no, vamos, ni de coña lo hacemos. Sí, eso fue así. Que la verdad sí que me llamaste diciendo, oye, que se me cae la casa encima, tal, y ya me tocó la patata y dije, venga, vamos a hacer. Y entonces ya sí, ya empezamos. Y el caso es que al principio, mientras estaba el virus por ahí, fuimos rápido. Esta es la base de todo. La primera está. Él me mandó esto, creo que incluso sin color. Pero sí, bueno, lo mandé a lápiz y en la página completa. La mandé a la página completa con textos. Pero vamos, esto era así. Lo cambió todo. O sea, yo le mandé unos textos y le dije, a ver si te gusta esto. Y no me gustó. No, porque se supone que estaban discutiendo sobre Leño, que si era mejor Rosendo, que si era mejor Leño, que nos gustaba más. Y cuando me trajo el guión, pues ya lo había cambiado todo, claro. Yo no, que por eso quería que me lo hiciese, porque yo de escribir no tengo ni idea. Yo tampoco. Ya lo verán los que se compren el cómic y ya lo verán que yo tampoco. Entonces, bueno, pues en principio esto era un reto, ¿no? Porque como veis son viñetas con bocadillos en blanco y ahí había que meter algo que encajara. Entonces, bueno, pues nos pusimos a la tarea. Esto es el guión, que lo escribí del tirón ahí a mano, tal como podéis ver en la parte izquierda, ya con los personajes, el desarrollo tal. Ahí arriba, cuidado, porque no sé si lo veréis, si no lo veis os lo digo. El título original que teníamos era Cuando fuimos inmortales. Es un título buenísimo, es muy bueno, a mí no se me ocurrió, claro. Esto era una frase bastante, no común, pero se había utilizado varias veces en crónicas deportivas. No me preguntéis por qué,
pero en crónicas deportivas, sobre todo de baloncesto y esto, era una expresión que se decía mucho. Había incluso alguna crónica de baloncesto, creo recordar, bastante famosa, que se titulaba así, Cuando fuimos inmortales. Y bueno, pues lo relacionaban siempre con el deporte y tal. Y a mí siempre me pareció un título precioso, que podía ir más allá de un título de un titular de prensa, y entonces dije, pues vamos a coger esto, que va a ir de la época. Y luego ya podéis ver ahí ya lo que, bueno, todo el mare magnum hay de cosas escritas a mano, y luego ya ahí lo que es ya la página escrita. Un guión de cómic es así, es básicamente como un guión de cine, lo único que en lugar de explicar bueno, pues detalles de cómo van los planos, pues vas contando detalles de cómo van las viñetas. Entonces, así es un guión, que bueno, eso ya luego se puede complicar mucho o poco, pero bueno, también lo hemos ido aprendiendo mientras lo hacíamos. Y esto ya es el resultado de la primera página, ya una vez puestos los diálogos que ponía en el guión. Fijaros en detalles que os va a explicar Javi, por ejemplo, eso de lo de las pipas y todo esto. ¿Cómo fue todo eso? Bueno, mi idea era representar los años 80. Entonces, claro, desde la carpeta con los cazafantasmas a las pipas churruca, que yo pensé que no existían. O sea, que yo creí que ya no... Pero cuando contactamos con nuestro editor, Javier, que está por ahí al fondo, sé que vende los cómics, nos dijo que no sabíamos si las marcas se podían poner, porque como estamos ahora en una sociedad que parece que todo le sienta mal, pues había alguna que nos podía meter en algún lío. Entonces tuvimos que quitar todas las marcas que habíamos puesto. Bueno, básicamente, claro, les puede sentar mal porque tenemos aquí a una panda de don nadies sentados todo el día en un parque, fumando canutos, emborrachándose. Entonces, claro, asociar tu marca con eso es complicado, pero en aquel momento no lo veíamos. Aquí tenemos ya desarrollo de personajes a partir de esto. Esto que estáis viendo es básicamente... no sabemos si de los que estáis aquí habéis hecho cómic, incluso algunos, es posible, pero bueno, básicamente es como para explicar cómo se hace un cómic. Entonces, bueno, a partir ya de tener el guión y de explicar los personajes cómo son, pues se empiezan a desarrollar. Estos son los desarrollos que hiciste a lápiz. ¿Tenías alguno ya pensado o salieron todos del guión? No, iba saliendo del guión. Bueno, había alguno que estaba de la primera viñeta, que ya los fui desarrollando, y otros luego los fui transformando. O sea, cuando los dibujo la primera vez te salen de una forma y luego ya les vas dando forma según vas dibujando. Según te van saliendo, y yo es que soy muy reformista, entonces cuando me gustaba algo más adelante, pues lo vuelvo a cambiar, lo del principio. O sea, ya tengo 3 o 4 páginas, pero en la quinta le cambio algo al personaje y se lo cambio también a las 4 primeras que tengo hechas. Aquí tenéis más personajes. Básicamente, como podéis ver, todos son, pues bueno, pues como éramos, bueno, pues la pandilla que él conoció y la que conocí yo en los años 80. O sea, éramos pues heavies, o queríamos serlo, y bueno, pues algún rocker, algún punky, pero vamos, básicamente heavies todos. Y bueno, muy metidos en la música y en la estética de aquel entonces. Veis que también, bueno, una labor de reconstrucción que ha habido, aparte del aspecto de los personajes, de cómo era Madrid entonces, porque Madrid, bueno, todas las ciudades cambian, pero Madrid en concreto es que es una ciudad que te vas 10 años, vuelves y ya te lo han cambiado todo. Es complicadísimo encontrar aquí algo que te sirva de referencia, decir, mira, yo de niño venía aquí y estaba así. Es muy complicado en este barrio y en todos. Entonces, bueno, pues aquí tenéis, ¿veis? Aquí, por ejemplo, que Javi, que le gusta mucho el detallismo, pues mirad qué tipo de historietas hace. Bueno, es que aquí no sé ni qué contaros. O sea, sí, bueno, yo creo que hay muchas de esas que luego las cambié después. Y el kiosco de barrio, que es el típico de toda la vida, que de esos yo no sé si quedará alguno en todo Madrid. Yo creo que no, que eran de esos de metal, de color verde, con las tapas que las subían y la bajaban, y vendían los Montaplex y los sobres de cromos. Y que había dentro una persona en un caretas, espacio de nada. Sí, que había siempre alguien y que te vendían los cigarrillos de uno en uno. Que sí. Cuando ibas a comprar cigarrillos podías comprarlos sueltos. Sí,
Básicamente sí. Que eso, que ahora, claro, eso ahora también sería ilegal. O sea, es que cambia mucho esto. Aquí veis también otro ejemplo de cómo hemos reconstruido espacios. Reconstruir espacios ha sido muy difícil, porque de aquella época, sobre todo, igual que ahora, por ejemplo, hay un exceso de fotos, porque todos llevamos una cámara en el bolsillo y estamos haciendo fotos continuamente. Entonces, por ejemplo, pues supongo que en el futuro alguien que vaya a documentar esta época y que diga un café con leche, pues mirará y tendrá 17 millones de fotos de cafés con leche, porque hay gente que fotografía todos los días su café con leche y lo sube a las redes y tal. En aquella época no, en aquella época las cámaras de fotos, había pocas en general y se sacaban poco porque la posibilidad de que viniera un yonki con una navaja y te la quitara eran elevadas. Y luego, aparte, también, bueno, pues es que revelar fotos costaba dinero, claro. Entonces, las fotos las dejabas para ocasiones muy especiales. Te hacías fotos de los álbumes que teníamos, pues bueno, básicamente eran de bodas, comuniones, bautizos y de las vacaciones. O sea, las fotos de nuestra infancia son todo o comiendo y bebiendo, vestidos de gala, nadando en el mar, en un parque de atracciones, que claro, que luego decimos, joder, ¿cómo nos va a extrañar que ahora los chavales quieran ser todos franquistas? Porque dirán, coño, con el caudillo se vivía de puta madre. Estos estaban todo el día de cachondeo, vestidos con pajarita, poniéndose hasta las trancas y yendo a la playa, claro. O sea, no es raro, porque no tenemos documentado el pasado. Es claro, una coña. La reconstrucción ha sido, de los años 80, yo creo que es la época donde menos fotos hay. De verdad, ¿eh? Si queréis poneros a buscar, que no hay nada. O sea, para hacer el cómic hay sitios que no ha sido imposible encontrarlos. La Sala Canciller, por ejemplo, que no sé si hablaremos luego más adelante, pero la Sala Canciller, que es un mítico de Madrid, solo encontré una foto de la parte de fuera y hay una película. Con la película he reconstruido el interior, pero buscando detalles y parando fotogramas para ver detalles del Canciller y mi memoria, pero es imposible. Hay un vídeo que está en YouTube que era de un programa que se llamaba Rápido, que ahora que ponen, por ejemplo, esto de las noticias en un minuto, que salía un locutor que hablaba toda leche, no sé si os acordáis, y contaba las cosas hablando muy rápido, se llamaba Rápido, que decía, y ahora vamos a ver... Y bueno, hay un reportaje de eso, y ahora por suerte han salido, mira, hay dos documentales justamente ahora sobre todos los garitos de heavies de esta época. Yo he visto uno de ellos, el otro está por estrenar, el que yo he visto es 500 pesetas con pelotazo, que es maravilloso. Además te habla de cómo se gestaron todos estos. Vale muchísimo la pena ver ese documental. Y ahora van a estrenar otro que se llama El Canci, el Templo del Rock, que es curioso porque el mismo año han salido este cómic y ha salido ya también el documental de 500 pesetas con pelotazo de Leo Cebrián, buenísimo ese documental, y el del Canci, que no lo he visto. Y luego, en cuanto a labor de reconstrucción fotográfica, hay casos aislados. En este barrio en concreto tenemos la suerte de que hay dos personas, una de ellas está aquí, Antonio Ortiz, y Marín, un compañero suyo de toda la vida también en esta tarea, que han documentado lo que era el barrio de San Pascual, que es el barrio que está pegado a este, y bueno, que en tiempos eran casitas bajas, alguna chabola, y entonces ese barrio lo tiraron abajo, hicieron unos edificios. Ese barrio ya no existe, aunque los vecinos siguen viviendo ahí, y ellos han hecho una tarea de reconstrucción fotográfica del barrio que es increíble. La podéis ver en YouTube, en Facebook. En Facebook la página se llama Ortiz Marín. Yo durante mucho tiempo penséis que era una sola persona, que luego ya vi que erais dos. Sí. Sí, yo pensé que erais uno. Marín, yo quiero dejarlo claro, Marín fue el que tuvimos la suerte de que le dio una vena un día y hizo 300 y pico fotos, casa a casa, se metía dentro de las casas casi, en las zonas que se podía, y las dejó ahí 30 años, metidas en un cajón. Ese es de los míos, lo de los proyectos largos. Sí. Algún día nos vimos y bueno, surgió un poco la historia. A partir de ese momento que he llevado yo todo lo que es la proyección de Facebook y de recopilación, porque ha habido una labor muy importante de conexión con la gente
Claro. qué casa pertenecía a la calle tal o a la calle cual y el número. Para ver qué casa pertenecía a cada cual, que es lo más admirable, que es que habéis reconstruido no solamente fotográficamente el barrio, sino que es que no solamente habéis reconstruido fotográficamente el barrio, sino que es que habéis puesto quién vivía en cada casa. O sea, eso es una labor, si algún día hacemos un cómic sobre ese barrio, lo tenemos documentadísimo, es increíble la labor que han hecho. Pero hay otra cosa más importante de lo que personalmente se ha hecho, es que todos los comentarios que cada foto han aportado de la gente que ha vivido allí, de la historia que ha tenido con su familia, tal, eso sí que es impresionante. Sí. Los comentarios es, para mí, Sí, es verdad. la historia real del barrio. La historia del barrio, es una historia de un barrio reconstruida, os lo recomiendo muchísimo, ¿eh? Vale la pena meterse en Facebook solamente, yo de hecho no me he salido de Facebook por seguir páginas como esta, lo recomiendo muchísimo. Una cosita nada más. Está estructurado de tal forma, porque claro, quien se meta a lo mejor solamente se pone a ver fotos, no. Está estructurado de tal forma que va calle por calle en álbumes. Vamos a hacer una cosa. Quien quiera intervenir, como se está grabando y para que se registre todo, ¿de acuerdo? Vale. Decía que está estructurado de tal forma que va por álbumes, o sea, cada calle es un álbum. Sí, sí. Con lo cual, dijéramos, la posibilidad de entrar y ver, yo creo que es fácil, es fotos y luego álbumes, y ir directamente a lo que a cada uno le interesa, porque estamos hablando de ya cerca de 1000 fotos. Sí, no, es una tarea desde luego impresionante y yo os doy mi enhorabuena porque nosotros ahora que hemos tenido que documentar esto nos ha costado sangre, sudor y lágrimas conseguir, vamos, alguna foto y en algunas hemos tenido casi que inventárnoslo. Esto es único. Esto, por ejemplo, mirad, es otra cosa que habréis vivido algunos, que eran las fiestas universitarias que se hacían en las facultades. En la facultad en concreto, bueno, sobre todo en Derecho, en Medicina y tal, se hacían fiestas universitarias. Esto, veis, es un ejemplo, ahí podéis ver arriba el boceto, el lápiz y aquí este. Esto es la típica cosa, las típicas putadas que hacemos los guionistas, porque claro, yo le pongo en el guión, le digo, no, esto es una fiesta universitaria con unas 200 personas, todos borrachos, en una fiesta universitaria. Claro, esos son 2 líneas. Él, para dibujar esto, pues ahora os contará. Sí, la verdad es que he tenido que modificar alguna cosilla de la que me iba enviando porque él no se da cuenta muchas veces de lo que me pide. No, sí me doy cuenta, es para que me dejes respirar un poco y te entretengas. Él con 2 líneas hacía una página completa y yo a lo mejor tardaba en hacer esto, pues imaginaos. Ahí, bueno... Sí, mira, aquí viene otra también. Mirad, esto es de sitios que ya no existen. El Palacio de los Deportes, que era gran sitio conocido por conciertos. Eso de la izquierda es la entrada a un concierto en el pabellón del Real Madrid, que albergó un montón de... Sonaba horrible porque salías de ahí medio sordo siempre. Y además afuera solía estar la policía y te cascaba. O sea, era un sitio horrible para ir a conciertos, pero mira, ahí era donde íbamos a verlo. Donde están las Torres Kío ahora, sí. Las 4 torres. Sí. Y eso sí que es imposible. Mirad, la portada esa la saqué de la portada de una ABC, que había habido golpes en la salida del concierto y estaba lo que era la entrada del pabellón. Y no encontré nada más en ningún sitio. O sea, no, es imposible. O sea, si alguien encuentra algo del antiguo pabellón del Real Madrid, que nos lo diga. Porque Sí. Luego he visto alguna imagen de... Porque allá han tocado todos. O sea, cualquier grupo que alguien conozca de heavy metal ha tocado allí. Y sí que luego he visto algún reportaje de cuando mataron al chico este en el concierto de Scorpions. Ah, no, eso fue en el Campo del Rayo, perdonad. Fue en el Campo del Rayo, pero vi imágenes de un concierto de Scorpions que yo lo había visto ahí en el pabellón y sí que se ve por dentro un poquito, pero el exterior, que es lo que yo quería, es imposible. No mucho, porque además, claro, los fotógrafos de prensa cuando iban fotografiaban a los grupos del entorno y de la gente que estaba allí, no fotografiaban a nadie. Entonces era muy complicado realmente. Te das cuenta de cómo ha cambiado esto, porque ahora sí, ahora hay fotos de todo a porrillo, entonces no. Aquí tenemos otro caso de multitudes, aquí tenéis el rastro, arriba tenéis el boceto,
ahí la versión coloreada. Aquí tenéis un boceto. Esta persona que sale aquí está presente en esta sala también, dando fuego a un personaje. Bueno, pues aquí tenéis más o menos cómo es el trabajo. Vale, sí. Y aquí tenéis, bueno, también vamos poniendo, alternando, veis, distintos estados de hacer las viñetas coloreadas, entintadas, en boceto, para que veáis también lugares de aquel entonces que nuestros personajes se mueven igual que nos movíamos nosotros. Por ejemplo, la sala argentina, más conocida como la Argenta entre la gente, que estaba al lado del metro de San Blas, como se ve ahí, y que en aquella época hacer ese trocito que veis ahí desde el metro de San Blas hasta la entrada de la sala, pues te podía llevar 15 minutos discutiendo con yonkis, con uno que te venía a entender. En aquel entonces eso era un territorio muy comanche. La sala argentina, que luego con el tiempo, cuando cerró el Canciller, se convirtió en el Canciller 2. Canciller 2, sí. Canciller 2. Aquí tenéis otros dos locales bien conocidos de la época. Con estas estalactitas posiblemente lo conozcáis porque existe todavía, y la última vez que estuve seguía básicamente igual, que es el Chapandaz, cerca de la ciudad universitaria, que era un sitio que se iba, bueno, porque en teoría pues había más chicas, estudiantes y tal, luego era mentira porque iban todas con novio, pero bueno, se iba allí a ver si había más suerte que en otros lados, porque en aquel entonces otra cosa había cambiado mucho. Bueno, ahora es bastante frecuente ver grupos de chicas y chicas solas, en aquel entonces no. Era la noche, o por lo menos los sitios que íbamos nosotros, era un mundo masculino, vamos, más allá de lo masculino. Era una cosa, no había chicas apenas, y las que había iban todas con novio y como con 5 o 6 tíos, era una cosa muy complicada. En el mundo heavy sí, en el mundo heavy era imposible. O sea, una chica heavy era como algo extraordinario. Por cada chica éramos 50. Sí. ¿Verdad? O sea, era una locura. Lo que veis a la derecha, que es el otro local mítico que cerró hace poquito en Vallecas, el EVE. Y esto que veis aquí, que es una reconstrucción, esto de aquí, que es un concurso de disfraces en el que van un grupo de amigos disfrazados, uno del papelillo, otro del cigarro, otro del mechero, otro de la china y otro del billete de metro, todos los adminículos necesarios para hacerse un porro. Eso no es un invento nuestro, eso lo vimos, vamos, yo lo vi por lo menos, creo que no estaba contigo. Lo viste tú, sí. Lo vi en la sala EVE, precisamente en un carnaval. O sea, eso es un recuerdo tal cual, no es una invención aunque lo parezca. Y ganó un grupo que iban vestidos exactamente así, como se ven esos personajes. O sea, que era un local muy memorable ese también. Y aquí tenéis, bueno, ya que estamos hablando del barrio, pues la sala heavy más famosa que ha habido en Madrid, que además la teníamos aquí a tiro de piedra, el Canciller, en el Alcalde López Casero, a un paseíto de 15 minutos desde donde estamos aquí ahora. Que ahora es un supermercado, Lidl. La mayoría de las salas que estamos viendo, la Argentina y todo esto, también son supermercados ahora. Y esta sala, bueno, que siempre fue lo que en tiempo siempre fue una sala de fiestas. De hecho, me enteré hace poco por el documental de 500 pesetas con pelotazo, de que cuando se llamaba Sala de Fiestas Canciller, ya salió el interior del Canciller en una película del dúo dinámico. Me enteré viendo el documental este. Y luego se llamó, cuando las discotecas empezaron a abrir en España, que no se llamaban discotecas, se llamaban boîte, aunque aquí las llamamos boité. Entonces todo el mundo decía, me bebía la Boité Canciller. Bueno, pues ahí. Estaba también la Boité Cleofás y no sé qué otra Boité había por ahí, había unas cuantas. Alberto, tú te suena lo que voy comentando, ¿no? Y seguro que a unos cuentos también. Y bueno, pues esta sala pasó de sala de fiestas a Boité y luego pasó a sala de conciertos heavy y bueno, que marcó una época. Ahí vais viendo también, mira, veis, aquí se ve muy bien cómo va evolucionando el dibujo, veis, unos personajes, por ejemplo, van cambiando de chaqueta, aquí tiene una chaqueta, aquí tiene otra, van cambiando un poco los gestos, pero vamos, básicamente, Javi, cuando hace un luego ya eres más o menos fiel, ¿no? Sí, aquí tuvimos, no sé si esta es la escena final, me hiciste cambiar la puerta del garaje número 13. Sí. Porque yo cuando ya lo tengo acabado, viene y me dice, oye, que he visto esto, y me hace cambiar viñetas. Sí. Porque por lo visto el garaje creo que no tenía la puerta, ¿no? Era la entrada, es que no me acuerdo. Sí, no me acuerdo yo tampoco, lo cambiamos, sí. Sí. Sí.
Bueno, esto es el interior del Canciller, como veis, que bueno, que tenía sus 2 pisos. Bueno, siempre estaba la cosa esta de... Estaba todo el mundo haciendo lo que le llaman el air guitar, que la forma de bailar heavy es pues con una... haciendo como que estás tocando la guitarra y agitando las melenas, el que las tenía. Que da vergüenza ajena, o sea... Vernos debía ser había campeonatos había campeonatos de air guitar y con ganadores y todo esto, sí. Y bueno, y luego había grupos de amigos que iban tan congeniados que uno era la guitarra, otro tocaba la batería, otros teclados, había uno que cantaba, había grupos integradísimos, es verdad. Y a ver, uy, que se me ha pasado esto y quería contar una cosa, a ver. Que se me ha pasado. Esto. Y luego, bueno, aquí veis una cosa muy típica, esto de aquí, de lo de, como hemos dicho, que chicas no había, poquísimas, pues lo típico era que tú estabas allí y de repente llegaba un tío y te decía, ¿me coges a hombros? En lugar de decirte, sales a bailar, te decían, ¿me coges a hombros? Entonces, nada, pues bueno, pues según te pillara, pues decía, venga, te subo. Y entonces, nada, te subías aquí a un tío a hombros a bailar así. Y oye, pues así pasamos la juventud. Hay a quien le gustaba, ¿eh? A mí que no me busquen, que no esto. Y aquí veis, bueno, esta viñeta que nos encanta, esta posiblemente es la que más se ve la evolución del estilo de Javi y las virguerías que hacía al final. Fijaos en ese parquet, fijaos en cómo evoluciona. Cuenta. Bueno, eso era parte de mi habitación, o sea que... de cuando era joven. Entonces los pósters son los que yo tenía y me basé un poco en eso. El parqué era el parqué de mi casa cuando era pequeño. Y bueno, hay 1000 detalles de nuestra vida. Yo dije, como con esta edad solo voy a hacer un cómic en mi vida, pues voy a poner todas mis cosas. Sí, hay que aprovechar la única bala que tenemos, es así. Pero vamos, sí, es una auténtica virguería. Se nota también, si os habéis ido fijando, en que, claro, como tardamos en hacer el cómic, que esto no lo hemos contado, empezamos en el 2020, empezamos con mucho ímpetu porque, claro, mientras estábamos en el encierro pandémico íbamos a toda leche. En los 2 meses de encierro sacamos iban a ser 8 capítulos, sacamos ya como el guión de 3, ya dibujaste 2, pero luego, claro, ya se fue el virus, entonces ya empezamos ahí a ir un poco más lentos y al final el cómic se ha publicado este año, lo teníamos terminado en el 2024, o sea, fueron 4 años para tenerlo terminado. Entonces, claro, la evolución de su manera de dibujar, total. Claro, y yo... empecé a dibujar, bueno, siempre he dibujado de la misma forma. Yo dibujo a lápiz, tinta y luego coloreo en el ordenador. El color es digital. Pero las 2 primeras historias las hice a mano completamente. Y a partir de la tercera, que ya se nota, empecé a trabajar con una tablet. Que te da más capacidad y más resolución. Es que ha ido evolucionando y además es que decidimos dejarlo así porque decimos, si es que queda bien, porque es que igual que van evolucionando los personajes, va evolucionando el dibujo. Al final ha quedado curioso, ha quedado como un experimento curioso. Bueno, atención a los detallicos porque tanto Javi como yo somos muy puñeteros con los detallicos. Entonces, como además no había fotos, costaba encontrar, pero mira, estuvimos buscando. Por ejemplo, para los relojes digitales, fijaos qué publicidad de la época, de los Casio de la época, con el fantástico juego de la pirámide, con Calcule tocando el cristal, nada más y nada menos. O sea, fijaos qué avances. El VHS de la película Alien, ahí como se estrenó en España, y esa maquinita maravillosa que todo el mundo ansiábamos tener o la teníamos, que era la etiquetadora esta de Dimo, y que bueno, que en el cómic, los que lo leáis o lo hayáis leído, ya veréis que tiene al final un protagonismo muy importante. Aquí tenemos otra cosa de detalles. Esa es una entrada que era mía, de un concierto de Barricada, de poquito después de estrenarse, de abrirse el Canciller. El Canciller abrió en diciembre del 84. Este fue uno de los primeros conciertos que dieron, Barricada, que en aquel entonces estaban empezando, pero ya pegaban fuerte. Y ahí veis este detallito que ponía, que lo del título de este documental que decimos, que se llama 500 pesetas con pelotazo, que puede parecer un título así un poco estrambótico, es que eso era exactamente lo que ponía en las entradas, que era 500 pesetas con el pelotazo correspondiente. Entonces, claro, pues que el pelotazo, bueno, pues siempre se decía que los heavies bebíamos mucha cerveza
Y claro, era un instinto de supervivencia, porque si te pedías una copa, lo que te podían echar ahí, el garrafón que te podían echar, no se sabía lo que era, pero el que se tomaba una copa acababa malo, ¿verdad? O sea, era impepinable. Además, daba igual el garito, debían de tener... Sí, el canciller era horroroso, lo que ponía. La cerveza estaba bien, pero los El pelotazos, resto, ¡buf! sí, sí. O sea, ahí entra uno de sanidad y se ceba. O sea, en fin. Aquí tenéis otros detallitos, ¿veis? Por ejemplo, entradas del concierto de los Rolling Stones, que curiosamente, si te buscas en internet, es más fácil encontrar la de arriba, la verde. Pero la cambiamos a esta de aquí abajo, en colorines. ¿Por qué? Pues porque los Rolling dieron 2 conciertos, al final iban a dar uno nada más, que es el concierto famoso este que hubo rayos y truenos y tormentas, estamos hablando del año 82. Entonces, luego resulta que como llenaron tan rápido, pues hicieron un segundo concierto. Pero debe ser que con la prisa de hacer las entradas, pues en lugar de hacerlas a todo color, hicieron unas entradas verdes. Como veis, pues no era lo mismo, claro. Entonces, como nuestro personaje iba a ir al primer concierto, pues Javi había encontrado la entrada verde en internet, pero la que valía era esta, que es la en color, que debe de ser más rara porque realmente en internet se encuentra con mucha dificultad. Como veis, los detallitos están mirados con mimo. Aquí veis otro que es de este barrio. Esto es la salida de lo que era la salida de emergencia del Canci, que da a la calle Virgen del Coro, que hay una parroquia ahí en la calle Virgen del Coro. Esto es una anécdota que ocurre también, que se cuenta en esto, que está basada también en un caso real, de que gente que parece ser que ligaba, alguno que conseguía ligar en el Canciller. No. Virgen de la Alegría. Ah, y la parroquia es Virgen del Coro. ¿Y la calle es Virgen de la Alegría? Sí. Vale, pues Virgen de la Alegría. Yo que con todas estas calles de vírgenes, yo soy como aquel que decía que nunca hubo tantas vírgenes en el mundo. Entonces, pues esa calle, que tiene una parroquia al lado, y en un grupo que había en Facebook también, que se llama, creo todavía, que sigue existiendo, que se llamaba Yo también iba al Canci, alguien contaba que los que conseguían ligar, no me explico cómo, pues en algunos casos salían y para aliviarse rápidamente se iban a donde la parroquia está. Y en algún caso ocurrió que cuando salían de misa, pues les pillaron allí en plena faena. Entonces, yo le expliqué a Javi más o menos cómo era eso. Dije, pues había unas escaleras, una cruz, y él dibujó aquello. Pero aquello no es lo que se corresponde. Entonces, luego fui al sitio, hice unas fotos, cambiamos la página y quedó como veis ahí, que es como se corresponde con la realidad. O sea, está todo cambiado para intentar reproducirlo lo más fielmente posible. Aquí tenéis otra rareza. Esto que está están los personajes caminando por el rastro y sale este cartel. Y muchos piensan que es algo que nos hemos inventado nosotros. Y nada más lejos de la realidad. Esto fue un cartel que recordaréis posiblemente alguno de los presentes, que era una publicidad de Talco Calver, que era una mujer desnuda, una chica guapísima desnuda, con un bebé ahí tocándole el culo, y era toda tú eres un culito. Y esto que yo recuerde fue el primer despertar de rabia feminista que yo recuerdo, porque claro, muchas mujeres esto les sentó fatal. Y dijeron, ya hasta aquí hemos llegado, ¿no? Ya hay que poner límites. Y entonces en la prensa se generó, que ahora es más común, que alguna cosa cause indignación y se hable de ello. En aquel entonces, este cartel, que yo recuerde, y si no me falla la memoria, la primera explosión feminista de decir, ya está bien, hasta aquí hemos llegado, fue este cartel, del cual ya no se acuerda nadie, yo creo, o muy pocos, y que resulta que encontrar esta foto para poder reproducir el cartel nos costó sangre, sudor y lágrimas, porque está totalmente desaparecido. Calver, por supuesto, no quiere acordarse de esto de ninguna de las maneras, y esta foto no sé ni de dónde la sacamos. No sé, me la enviaste tú. Lo que sí que tuvimos que cambiar fue el nombre de la marca, que lo tapamos. Por si acaso. Sí, pero son cosas curiosas porque fíjate que te das cuenta de que todo es transitorio, porque esto que en su día
fue un escandalazo. De hecho, todavía si buscas en internet encuentras artículos. Lo que es difícil encontrar es la foto, pero artículos encuentras. Y tú te vas a preguntar, nadie sabe de qué le estás hablando. Entonces dices, bueno, pues lógicamente todas estas cosas que hoy nos tienen tan preocupados y que llenan páginas y páginas y minutos de tal, dentro de 10 años nadie se acordará, ni nadie sabrá de qué le estás hablando. Es maravilloso la realidad. Aquí otro detallito, ¿veis? Esto es una viñeta chiquitita, 2 personajes que se están dando la mano, y veis que uno de ellos tiene los 5 puntos famosos estos de... que bueno, se supone que esos 5 puntos son muy de Lampa, ¿no? Se supone que son el símbolo como de una persona, que es la del centro, que está entre 4 paredes en la cárcel. Otros dicen que era el acróstico de muera la policía y viva la golfería. No se sabe, pero esos 5 puntos, si veis a alguien con esos 5 puntos en la mano, no tenéis que preguntarle nada más que en qué cárcel ha estado. Que en alguna, por alguna ha pasado. Esto es otro detalle que veis aquí de un concierto en el Palacio de los Deportes, que una chica está preguntando que ha habido un concierto de OMD y dice, pero si no ha tocado Tino Casal. Y es verdad, que es otra cosa que ya no se recuerda, que en su día estaba Tino Casal de telonero de OMD. Aquello fue un escandalazo porque Tino Casal no tocó, no se ha sabido por qué nunca, y fue un escandalazo, ahora nadie tampoco lo recuerda. Y esto, Blade Runner, que salen los personajes diciendo no se entiende un carajo, ni con la voz esa que te la explica todo el rato. Es que las versiones que habéis visto, que veáis ahora de Blade Runner, a no ser una que hay en una caja que tiene como 5 DVDs y que cuesta un pastizal, no entenderá esto quien no haya visto la Blade Runner que se estrenó originalmente, que era con un montaje de la productora, que estaban convencidos de que la gente no iba a entender la película, y entonces tenía una voz en off todo el rato, que era de Harrison Ford, o de quien le doblaba aquí en España, contando todo lo que ocurría en la película, porque no se creían que si no había una voz en off no se iba a estrenar esa película. Luego, años después, se estrenó un montaje del director en el que ya no hay voz en off, y a día de hoy yo creo que ya nadie se acuerda siquiera de que esta película se estrenó con voz en off, pero así fue. Siempre hay gente con memoria. Y esto es otro tema, los almacenes Sepu, no sé quiénes lo recordáis de los aquí presentes. Había uno muy cerca de aquí, en la plaza de Quintana. Eso es, que además lo fundaron un grupo, no sé si franceses o suizos, que era un grupo judío, que de vez en cuando venían por aquí la falange con cadenas y reventaban los cristales porque eran judíos y no sé qué, no sé cuánto. Bueno, un lío impresionante. Pues Sepu, que tuvo aquí en la plaza de Quintana uno de sus centros, y en la Gran Vía tenía otro, teníamos que poner, salía una bolsa de Sepu. Si tú buscas en internet no encuentras prácticamente nada. De hecho, lo único que apareció fue lo que veis ahí dibujado, que es una bolsa blanca que pone Sepu, que a mí eso no me sonaba de nada. Yo sabía que la bolsa no era así, pero no sabía cómo. Entonces, de repente, un día buscando en el pueblo, resulta que tenía guardada una bolsa de Sepu, fíjate, que es la que estaba ahí, le mandé la foto a Javi y entonces ya la pusimos correctamente. Eso después de tener la página ya terminada, claro. Entonces me decía, por supuesto. Me tienes que cambiar esto, que es lo que me hace con el nuevo también. Cuando estamos haciendo nuevo me dice, se me ha ocurrido que vamos a meter una viñeta aquí para realzar esta idea. Digo... Pero bueno, pero el caso es que queda curioso. Y mira, y ahora por ejemplo, mira, si alguien tiene la duda, yo creo que eso es un problema que aflige a muchas personas, que dirán, ¿cómo eran las bolsas de Sepu? Mira, pues aquí las tiene. Que habrá gente que no duerma, diga, ¿cómo eran las bolsas? Yo me tiré un par de días jodido con cómo eran las bolsas de Sepu, fíjate tú. Aquí tenemos otro detalle. Mirad, esto es una viñeta con unos yonkis, y entonces dijimos, mira, vamos a hacer un homenaje a Goya. ¿Cómo fue esto? Es que eso es cosa tuya. ¿Cómo fue esto? Me dijiste, quiero hacer esto. Digo, bueno, pues a ver cómo me sale. Bueno, sí, la verdad es que soy el culpable. Que dijimos, mira, vamos a poner esto y vamos a poner así un poquito como de trampas visuales para que la gente vea cosas y diga, que eso luego hay gente que le gusta mucho, ¿no? Decir, esto yo lo he visto en otro lado. Pues mirad, si veis ese yonki que está allí y habéis visto este grabado de Goya, del sueño de la razón produce monstruos, ahí lo tenéis. Entonces, ahora ya que habéis venido a la presentación, luego os podéis hacer los listos en casa. Luego podéis decir, sí, pues esto me suena de un pintor que era sordo y tal. Y bueno, vais a quedar de lujo, ya veréis.
Hay que venir a las presentaciones de cómic, joder. Bueno, y ya 4 años estuvimos dando vueltas a las cosas, yo haciendo detallitos, Javi detestándome cada vez más, pero al final terminamos. Entonces dijimos, venga, ahora a publicar. E hicimos esto. Hicimos unos cómics de muestra para intentar, o sea, ya con el cómic terminado, buscar una editorial que lo quisiese. Eso fue, yo creo que lo peor. O sea, lo más arduo es buscar a alguien que lo quiera. Y eso que ya lo llevamos terminado, que la mayoría de la gente presenta pues 10 páginas, 5 páginas, un proyecto, pero nosotros no, nosotros lo llevamos todo. Nos faltaba la portada y luego, bueno, ha tenido mucho más trabajo interior, pero sí, el nuestro estaba acabado. Bueno, que nosotros teníamos que llevar algo acabado porque, claro, tú te vas a una editorial y dices, hola, no me conoce ni mi puta madre, tengo 60 años y quiero empezar en el cómic. Y te dice, pero si no vas a vivir para acabarlo. Entonces, dame algo acabado ya, que llegue algo que esté tan acabado como tú, por lo menos. Y entonces, bueno, pues así lo hicimos, claro. Fijaos en el título una vez más, ¿os acordáis antes de las páginas estas que os decía que estaban escritas a mano? Que el título, Cuando fuimos inmortales, ahí lo tenéis, con una tipografía de Iron Maiden, de los discos de Iron Maiden, y bueno, pusimos esas viñetas que eran las que más nos llamaban la atención. Fijaos en lo del título, que lo del título tiene su miga. Estamos nosotros moviendo el proyecto de Cuando fuimos inmortales. Lo empezamos a mover por editoriales, lo presentamos a varias. Por suerte tenemos un par de amigos, Elías García y Juanjo el Rápido, que son dos monstruos del mundo del cómic y que con muchos contactos. Sí, muchísimos contactos, y ellos nos facilitaron acceder a editoriales y poder hablar con gente que de otra manera no habríamos podido hablar de ninguna de las maneras. Y entonces, bueno, ellos lo vieron con mucho interés y bueno, y lo que pasa, lo que suele ocurrir con los proyectos, que al final esto era la falsa moneda, que a todo el mundo le guste y ninguno se la queda. Entonces, pues todo es de sí, qué bonito tal, pero es que no, mi línea editorial, bla, 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 y nada, y al final no encontrábamos. Todos nos ponían una excusa. Y por fin... A uno no le gustaba el dibujo, a otro no le gustaba el guión. Y por fin, ¿qué pasó? Que tú tuviste una idea que me dijo un día Javi, dice, mira, voy a ver si encuentro un editor en la Feria del Libro de Madrid. Y me pareció una idea absolutamente tropical, porque dije, pero ¿quién va a buscar un editor a la Feria del Libro de Madrid? Que se hace cualquier cosa excepto negociar con libros. Yo, vamos, lo que se me ocurría lo hacía. Ya lo teníamos hecho, digo, vamos a probar. Entonces, miré la noche antes, me puse en internet y miré todas las editoriales que había y dije, las que sean editoriales de cómic. Y me fui a buscarlas. Editoriales de cómic pequeñas, o sea, no te vas a ir a Grijalbo o a Norma. Yo decía, tiene que haber alguna pequeñita. Y nada. Aquí entra nuestro editor que está ahí al fondo, Javier. Sí. Fue el único que... Bueno, había muy poquitas editoriales pequeñas, es verdad que... solo hablamos con él, prácticamente. Había una de manga, que yo recuerde. Pero, bueno, el caso es que fui yo, porque él me decía que dónde iba. Claro, pero no, me llamó y dije, me parece que encontré un editor. Digo, bueno, vamos a ver. Y fui, y oye, efectivamente, podéis decir que habéis conocido ya a un señor que encontró un editor en la Feria del Libro. Cosa extrañísima, eso es rarísimo. Entonces, nada, pues, y hablamos con Javier, que está allí, Editorial Dracul, Javier Ortiz, allí al fondo, vendiendo cómic. Pido un aplauso para él, porque este hombre realmente... El único inconsciente que confió en nosotros. Javier y Ricky, que son dos ángeles. Bueno, y Javier, estábamos allí y aparecimos nosotros y dijimos que queremos publicar un cómic. Y dijo, bueno, pues enseñármelo, ¿verdad? O sea, me pareció insólito. Y lo vio, le gustó y ahí estábamos. Y ya teníamos editor, maravilloso. Encontramos editor, bien. Bueno, llegamos ahí. Entonces, claro, el editor empieza a poner su parte y dice, ¿a dónde cojones vais con todas estas marcas que me habéis puesto? Esto nos van a empapelar, no puede ser. Entonces, pues claro, yo tan contento porque Javi ya me detestaba, digo, hombre, ya tiene otro al que odiar. Digo, mira qué bien, a cambiar páginas, ¿verdad? Además, había una marca en cada página. O sea, yo creo que nuestra vida es de marca, bueno, yo la mía por lo menos, yo desde una mirinda hasta cualquier cosa, un naranjito. Yo en cada página intentaba meter un detalle y al final, pues de cada 5 detalles queda uno.
tuve que quitar prácticamente todos. Ahí veis cómo cambia la página, ¿veis? Así estaba originalmente, que se veía bien lo de Pipa Churruca, y ahí veis cómo queda al final. Fijaos muy bien, porque estas páginas además son fabulosas para ver cómo ha cambiado el dibujo. Fijaos, de esta viñeta a esta, ya hay un salto importante, claro, el tiempo pasa. Y ahí está. Oye, por cierto, Javier, que si quieres subir aquí a corregirnos o decir algo, bienvenido eres, ¿eh? Que esto es micro abierto, como lo de los raperos. Entonces, bueno, aquí veis otro caso, esa camiseta de un personaje que era de Mirinda, aquí ya, ¡blops!, ya no hay Mirinda. Ya la camiseta ha cambiado, porque Mirinda debe seguir existiendo en algún lado también y con abogados y todo. Sí. De hecho, a esta le puse un polo de Lacoste y luego me lo hicieron quitar también. O sea, aquí tenéis esto, bueno, esto fue más jodido porque esto era ese cartel de Marlboro era importante que estuviera, porque es una cosa que es referida a la... Bueno, este capítulo era muy referido a lo que es la masculinidad, y no sé si recordáis aquí algunos de los presentes también los anuncios de Marlboro, que era con el hombre Marlboro, que era como el prototipo de la virilidad, con vaquero montado a caballo y poco menos que cogiendo a los caballos en brazos. Bueno, era como una especie de superhombre. Entonces era importante que realmente la publicidad que se veía aquí fuera de Marlboro. Claro, eso no lo podíamos cambiar. Entonces, bueno, nos inventamos lo de poner ahí un papelito de estos que había mucho en la época, que se ponían de vendo apuntes, vendo fotocopias, cosas de estas así. Pues mirad, ahí lo pusimos. Como habéis visto, nos hemos pasado 4 años viendo cómo hacíamos las cosas evidentes y otro año viendo cómo las tapábamos. O sea, esto es una vida muy psicótica esta de hacer cómics. Aquí luego otro tema, cuando ya teníamos todo hecho dijimos, bueno, ya está todo hecho, ya está contento el dibujante, está contento el guionista, está contento el editor. Una noche de estas así, que no podía dormir, ya no por las bolsas de sepu, sino por otra cosa de esto, de se nos ha olvidado algo, de repente digo, hostia, la mili, no hablamos de la mili, que claro, la mili yo no la hice por cegato y tú no la hiciste porque te hiciste objetor. Y entonces, claro, para nosotros no había sido un tema importante en nuestras vidas, pero para muchísima gente sí, claro. Entonces dijimos, no hablamos de la mili en todo esto. Claro, yo le dije, lo dijo él, yo no dije nada, porque yo ya tenía acabado el cómic. Claro. No, bueno, pero ahí yo dije, teníamos que poner alguna página más, y ahí ya me mirasteis con odio el editor y tú, los dos, dijisteis que más páginas no. Y dijimos, bueno, pues vamos a cambiar diálogos. Entonces, en diálogos de estos que había como bocadillo grande y poca chicha, pues entonces los cambiamos, ¿veis? El diálogo de allá arriba, en principio, mola ir en buga, en cuanto tenga 18 me saco el carné. Aquí de repente se convierte en mola ir en buga, en cuanto tenga 18 me saco el carné aprovechando la mili. Y así, mágicamente, sin dibujar nada, ya has metido en la mili. De estas hay unas cuantas. Luego, también Javier, el editor, nos dijo, oye, que esto de un cómic con heavies es como una película con soldados, que todos van con casco y todos son iguales, aquí todos son melenudos, yo no los distingo. Entonces dijimos, pues vamos a poner más páginas donde se vean los personajes y esto. Entonces, estos son las guardas por dentro. Hay unas por delante y unas por detrás. Estas son las iniciales, como veis, con los nombres, ya para que quien lo abre y se entretenga viendo esto ya vaya teniendo una idea de quiénes son los personajes y cómo se llaman. Para recalcar, luego pusimos también las páginas de separación, que fueron estas. Como cada capítulo tiene más o menos un protagonista principal, que es uno de los de la pandilla, pues pusimos estos. Claro, todo esto hubo que hacerlo porque Eliseo me decía que él no quería poner bocadillos explicativos, de que la gente tiene que ser lo suficientemente inteligente como para entender el cómic sin esos bocadillos. Entonces, claro, cuando lo cogió el editor dijo, yo es que confundo todos los personajes. No sé si este está en esta historia, está en esta otra, y como van evolucionando, porque se supone que es una época de la vida en la que cambias mucho de tu cuerpo. O sea, empiezan en el 82, se acaban en el 86. Son de los 14 a los 18, más o menos. Entonces, nosotros los hacemos evolucionar a los chavales. Con lo cual, hay muchos que no sabes cuál es. Y entonces, al no meterle bocadillos explicativos, pues nos dijo, es que yo me confundo, no sé con el claro. cuál. Y entonces, aparte de las guardas, pusimos estos, ¿veis? En cada capítulo va, digamos, como es el que es más destacado,
con su nombre. Y luego veis ahí otro detalle, que para numerar los capítulos, queríamos numerarlos, pero dijimos, eso pone un 1, un 2 o un 3, no nos molaba. Entonces nos inventamos ese sistema con lenguaje de sordomudos, heavies, que es esto, pues el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, y así hasta el capítulo 8. Entonces, oye, pues quedó apañado. Muy heavy, quedó muy heavy. Muy heavy. Bueno, y por fin llega la hora de publicar. Ya decimos, ya el editor está contento, Javi está contento, yo estoy contento, todos felices aquí. Bien, 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 vamos a publicar. Y 3 meses antes publican esta novela, Cuando fuimos inmortales. Me cago en mis muertos y la hora que nací. Porque claro, porque dices, joder, tiene cojones y además también va de algo de música. Yo no me he leído la novela, me la leeré. No me la he leído aún, pero ves que ahí sale como un rockero también, una guitarra, dices, joder, se llama igual y va de lo mismo. Dices, no puedes publicar otro esto, que, aunque no vaya de nada igual, no puedes publicar igual, porque la gente cuando vaya a buscar en internet va a ser eso, un cipostio que no se va a enterar de nada. Entonces, como veis, ahí ya empezamos a debatir. El debate más intenso que hemos tenido fue sobre el título. Nos tiramos como 3 semanas. O sea, el título lo teníamos claro, pero cuando nos lo chafaron, bueno, yo votaba por haberlo dejado de todas formas, porque a mí me gustaba y no había nada legal que nos impidiese publicarlo con. No, porque con está en el registro de la propiedad intelectual, está registrado como Cuando fuimos inmortales. Nosotros lo registramos antes de presentárselo a nadie, lo habíamos registrado ya. Además es que Javier, el editor, siempre decía, joder, es que el título me parece buenísimo. Y digo, me alegra que digas eso porque es lo único que no he escrito yo de todo el cómic. Era lo que más le gustaba. Entonces dije, a mí también, es lo que más me gustaba. Pero bueno, hubo que cambiarlo y después de mucho debate, yo tengo apuntados. Por si acaso los guardé y tengo apuntados como 100 títulos. ¿Sí? 100 títulos alternativos. Y sí. En donde, o sea, cualquier versión que os podéis imaginar entró dentro de las posibilidades del título. Pero es que luego a muchas estuvimos viendo alternativas y ya estaban publicadas. Porque hay un libro que se llama Cuando éramos inmortales. Hay otro que se titula En tiempos de los inmortales, otro que se titula Cuando teníamos la inmortalidad. O sea, es impresionante. Se publica mucho en España, eso sí. Se lee poco, pero se publica mucho. Entonces, nada, era complicado. Y dijimos, hostia, no está pillado, venga, a por él. Y así, pillamos. Y bueno, y todavía, para la segunda edición, todavía tenemos que seguir viendo detallitos porque nada más y nada menos que en la portada hay un grupo de el mundo del heavy, hay gente que es muy acérrima, y que además tiene muy claro las cosas que son o no. Sale un cartel en el que veis que es de la gira Metamorfosis de Barón Rojo, que sale de teloneros Panzer. ¿Y qué pasó con eso? Pues que a mí Panzer me flipaba, entonces yo dije, lo tengo que meter aquí sí o sí. Y no estaba de telonero, pero yo lo puse. Claro. Dijo, en mi cómic yo pongo... Y entonces un grupo de guardianes de la pureza heavy nos han dicho que de qué cojones vamos y que eso no puede ser. Que los teloneros no fueron Panzer, sino que fueron Zarpa y además no salían en los carteles. Entonces nos hemos comprometido, hemos dado nuestra palabra de honor, suponiendo que tengamos honor, de que en la segunda edición, que estamos ya currando en ella, vamos a corregir eso porque hay que hacer justicia a los Zarpa. Entonces, para ayudarnos a hacer justicia a los Zarpa, os pedimos que por favor compréis todos el cómic para acabar ya de una vez con la primera edición, que queda muy poco. Y porque no puede ser esto. Los Zarpa no se puede quedar así la cosa. Hay que corregirlo. Así que a agotar pronto la primera edición. Ya sabéis, a por ello y a hacer justicia. Y con esto hemos terminado. Si queréis preguntar algo, si queréis esto... Venga. Turno de preguntas, entonces. Sí. Hola. A ver, lo primero, una pequeña introducción. No sé si habéis visto una exposición que hay en el Retiro sobre los años 76 a 79 en todos los distritos de Madrid. Unas fotos geniales de esa época, cuando decías que no hay muchas fotos. Hay de Ciudad Lineal, de todos los distritos. Vale la pena verla, os lo recomiendo. Y luego dos cosas, dos preguntas en una, digamos. ¿Los personajes son avatares de colegas vuestros o son inventados totalmente? ¿Y por qué son tan narizotas? ¿Eso es por algo especial?
¿Tiene algún simbolismo? ¿Quiere decir algo? Mi parte, que es las narices. Yo es que yo soy fanático de Ibáñez de toda la vida. Bueno, de Ibáñez y de Raf y de todos los dibujantes. Entonces, las narices eran primordiales para mí. Y entonces empecé con ese estilo y luego pensé en cambiarlo. De hecho, hice unas pruebas para hacerlo más reales, pero no me convencían. Entonces dije, es algo diferente. O sea, no es ni real ni real. Es el estilo que dibujo, no tiene otra. Es que Javi es un dibujante de narices, ¿eh? Ya lo he visto. Entonces, ahí está la cosa. Lo de las fotos, que dices, no he visto la exposición, quería ir, porque además, mira, justamente le dije antes a Antonio Ortiz, ¿te acuerdas que te dije antes? Digo, hay una exposición de fotos donde me han hablado, una foto que hay allí, que es de dos muchachos, son dos muchachos desnudos de cintura para arriba, así con una pose macarrísima al lado de una fuente. Está hecha en este barrio, que he dicho, digo, ¿qué sal tenéis vosotros en vuestro? Ah, vale. Bueno, pues está puesta ahí y está, la habrás visto porque es una que es muy, muy impactante, que están uno con unos nuchacos al cuello, que es lo que en aquella época estaban en las películas de Bruce Lee y todos queríamos tener unos nuchacos, nos los hacíamos en casa y bueno, nos desgraciábamos aquí la cabeza aprendiendo a manejarlo y tal. Y estos eran además los dos grandes macarras del barrio de aquella época, que todos los teníamos como referencia y que los teníamos como un nublado y con los que quedábamos para pegarnos, para hacer los tránsitos estos de la hombría esta absurda y todo esto. Pues están ahí en esa exposición. Mira, fíjate qué curioso que he hablado antes de las fotos que han estado moviendo Ortiz. Y aunque no sea vuestra, yo creo que la he visto en vuestra página. Que Marian Istal, además, aprovecho para decir, bueno, porque una cosa que no he comentado, el lenguaje que hablan los personajes de aquí, del cómic, es el que hablaba yo pues, en los años 80, exactamente igual. Aquí hay varios que erais de la pandilla en aquel entonces y supongo que cuando lo leáis veréis que es básicamente como hablábamos, no me he inventado nada. Y era, bueno, aparte de porque me parecía honrado el reproducir el lenguaje tal como se hablaba entonces, era también una manera mía de un humilde homenaje a... Porque en este barrio ha habido cosas muy curiosas. Aparte, por ejemplo, de la labor fotográfica que han hecho Ortiz y Marín, está, por ejemplo, también la gran labor de lenguaje y de poner este barrio en el mundo que hizo un escritor hoy más olvidado de lo que se debiera, que era Alfonso Sastre, que vivía aquí, que siempre, bueno, por desgracia siempre tuvo la peculiaridad de que políticamente siempre se situó o en el bando pendedor o en el bando equivocado o en los dos a la vez. Y entonces, bueno, yo creo que al final por motivos políticos, no por motivos de su literatura, está más olvidado de lo que debiera. Y él, por ejemplo, ahí en esa calle, en Marian Istal, había una taberna que era La Molata, La Serrata, que era una taberna de barrio que él frecuentaba porque vivía muy cerca, en la calle de Virgen del Val, con su esposa, con Genoveva Forest y con sus hijos, y él frecuentaba esa taberna y allí ambientó una obra que desde mi punto de vista es una obra maestra absoluta del teatro español y bueno, que se estrenó 20 y tantos años después de escribirle, fue un exitazo, que es La Taberna Fantástica, cuyos personajes hablan como hablaban los personajes del barrio por entonces, es decir, y entonces yo siempre, La Taberna Fantástica para mí siempre ha sido un mito y siempre he tenido la idea de decir, joder, ojalá pudiera hacer yo algo parecido. Bueno, no es parecido ni de lejos, ni está a 1000 kilómetros, pero mi modesto homenaje a decir, bueno, vamos a perpetuar la manera de hablar de un barrio, es esto. Y de Alfonso Sastre, bueno, pues he estado yo siempre intentando ahí homenajearle en este barrio, ojalá se pueda, no lo ve esto, pero mira, precisamente intenté mover que se representara la Taberna Fantástica en la calle Marian Istal, no salió, pero bueno, seguiremos dándole vueltas. Pero bueno, sí que me gusta, bueno, recordar a Alfonso Sastre y todo lo que hizo por este barrio. Hay otro libro suyo, que es Lumpen, Marginación y Jerigonza, donde hace un capítulo entero de lexicografía y de cómo se hablaba en este barrio
Entonces, que es absolutamente maravilloso. Y otro libro suyo, que es Las noches lúgubres, que tiene una historia fabulosa, que se llama La historia del vampiro de Ciudad Lineal, en el que es una historia que da mucho miedo, además, es una historia de terror, da mucho miedo de verdad, y está ambientado en personajes que van a bares de aquí, el bar Periso, que está en el Parque de Calero y todavía existe, y, por ejemplo, los personajes se mueven en el autobús 21, que es el autobús principal que hay aquí en este barrio. O sea, es muy curioso, estás leyendo cosas de tu barrio, pero con una altura literaria y con unas historias fabulosas. Es una pena que todo esto esté muy olvidado.